Bueno, nuevamente bienvenidos al ciclo de Margarita Stolbizer en nuestra universidad de NUCES. Muchas gracias por volver a estar con nosotros y los que vienen por primera vez, les explicamos someramente que se trata de una actividad en la que Margarita la encara. Generalmente acá es al revés de lo que a ella le suele suceder. Ella suele ser invitada a programas para hablar de lo que ella piensa. En este caso es ella la que pregunta sobre algunas cuestiones. Bueno, ella nos va a contar de qué se trata el ciclo de este año, hace muchos años que lo venimos haciendo. Simplemente yo quería decirles, además de la bienvenida, que va a ser muy interesante tomar esta vez la cuestión institucional, no solo por lo que pasa en la Argentina hoy, porque además la Argentina pareciera que es un experimento, podemos decir así, una cuestión novedosa, pero que toma muchos elementos de lo que está pasando en el mundo. Recién antes de empezar la actividad hablábamos con María Angélica sobre esta cuestión de las redes sociales, lo que circula en las redes sociales. En general, el sentimiento le gana la razón. Y en la cuestión política, si bien eso siempre existió, ahora está mucho más acrecentado. Y el sentimiento en las redes sociales es francamente negativo. Es el odio. Lo que circula en las redes sociales es el odio. Y ese libro de Giovanni da Empoli, que escribió sobre los ingenieros del caos, ¿no? También escribió una novela que es El mago del Kremlin, pero ahí cuenta 5 episodios que son, algunos son candidaturas que se fueron forjando, o en otros casos son hechos políticos, como el Brexit, por ejemplo, que se forjaron a partir de la actividad y el sentimiento que circula en las redes sociales y cómo llegar a cada uno de los potenciales electores, los que van a elegir, los que van a decidirse por algún proyecto, incentivando ese tipo de sentimientos, lo que da por resultado este tipo de experimentos que generan casi por definición una gran inestabilidad, ¿no? Porque la emoción siempre es más inestable que la razón. Eh, Así que este es un momento muy importante, donde una gran constitucionalista como María Angélica o el doctor Maqueda, con toda su experiencia, no solo en la Corte, sino todo el bagaje anterior, sin duda es muy atractivo para analizar. No me quiero avanzar más, ya es terreno de Margarita y te doy la palabra y creo que vamos a pasar una tarde muy, muy productiva. Muchas gracias. Bueno, una vez más, muchísimas gracias a la UCES en la persona del rector de Gastón O'Donnell y también siempre lo digo, muchas gracias a todo el personal administrativo y técnico que nos ayuda a llevar adelante estas reuniones. Estamos en el octavo año de un ciclo que comenzó siendo presencial y desde la pandemia lo hacemos de vía virtual y nos ha traído muchos beneficios, así que hemos decidido quedarnos en esta modalidad. Durante los últimos 2 años, creo, nuestro foco estuvo puesto en cuestiones más relacionadas con la economía, aun cuando siempre lo hacemos con una gran apertura y hemos tenido invitados de lo más variado, economistas, políticos, escritores, científicos, técnicos, deportistas, cantantes, hemos tenido de todo porque hemos hablado de una cantidad de cosas, siempre pensando en la Argentina, ¿no? Pero en los últimos años el título de nuestro ciclo había sido Los desafíos estructurales para el desarrollo y nos focalizamos bastante en las cuestiones económicas. Nos pareció este año, en la conversación que tuvimos con Gastón O'Donnell, que llevar el foco hacia las cuestiones institucionales nos parecía que era central, sin dejar de pensar en el desarrollo de la Argentina. O sea, ¿cuál es el impacto que tener instituciones fuertes y sólidas tienen, sin ninguna duda, para llevar adelante un modelo de crecimiento y de desarrollo? Por eso es que hemos puesto este foco. Hoy lo vamos a hacer con dos invitados realmente de una extraordinaria envergadura. Nos honra muchísimo tenerlos y creo que han sido dos personas elegidas perfectamente para justamente hablar de las instituciones, del valor que tienen las instituciones
en la democracia. Así es como se llama nuestro ciclo de este año. Nuestros dos invitados, como decía, realmente tienen unos currículum que yo tendría que estar aquí mucho tiempo para contar los currículum de ambos. Ambos son muy conocidos, así que voy apenas a hacer alguna mención muy sucinta de cuáles son sus antecedentes. María Angélica Ayeli es sin ninguna duda una de las constitucionalistas más reconocidas de nuestro país, es abogada, es especialista también en sociología jurídica, es miembro académica de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, donde también dirige el Instituto de Política Constitucional. Ha sido designada con juez de la Corte Suprema, ha recibido el premio CONEX en Humanidades. Bueno, tiene una cantidad de distinciones muy, muy grande, como de publicaciones. También profesora, y menciono alguna cuestión que es muy particular porque además ha sido en algún momento distinguida por nuestra universidad, por la UCES. La UCES le dio a María Angélica una distinción en el año 2019, resaltando la idoneidad y trascendencia de los mejores profesionales del derecho. Me parece que era bastante importante para mencionarlo. Miembro consultivo también de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, miembro de la Asociación de Mujeres Jueces, presidenta de la Junta Directiva del Instituto de Estudios de la FACA. Bueno, podría leer muchísimas cosas porque tiene una trayectoria realmente muy, muy amplia, pero es de las personas más respetadas o de las voces más escuchadas justamente cuando hay que hablar de instituciones y sobre todo de la Constitución. El doctor Juan Carlos Maqueda es especialista también en Derecho Constitucional y Ciencia Política. Tiene, y lo digo además con mucho orgullo porque me tocó conocerlo y ser colegas en la Cámara de Diputados, tiene una trayectoria política muy destacada, que precedió obviamente a su incorporación a la Corte. Él ha sido ministro de Educación en la provincia de Córdoba y tiene además algunos antecedentes que me parece importante marcar porque ha sido convencional constituyente, tanto en la provincia de Córdoba como en la Convención Constituyente Nacional de 1994 y ha sido parte de la comisión redactora de esa reforma de nuestra Constitución Nacional. Después de haber sido diputado, después de haber sido ministro, también fue senador de la Nación. Ha ejercido siempre en esos lugares cargos de relevancia en las directivas de las instituciones y desde el 30 de diciembre del año 2002 fue incorporado como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De esas personas que se ha retirado de cargos públicos tan importantes, siendo reconocido por sus pares y por todas las personas que lo conocieron, y me parece esto muy importante destacarlo también. Así que tenemos dos personas realmente de lujo para poder conversar hoy con ellos sobre el tema de las instituciones. Quiero pararme para comenzar esta conversación. Recién Gastón hacía referencia a un libro. A mí me gusta siempre pararme cuando hablo de estos temas en el libro ¿Por qué fracasan los países? El Mm. libro de Acemoglu y de Robinson realmente, porque ahí es donde encontramos algo que también mencionaba Gastón, que es que nuestros problemas no son solo nuestros. Los argentinos vivimos mirándonos el ombligo y creyendo que las cosas que nos pasan solamente a nosotros. Y en realidad todo esto, los fenómenos son mucho más globales de lo que muchos pueden pensar acá, y también las soluciones o los caminos deben buscarse en otras experiencias. Cada vez que se marca digamos, los pilares sobre los que se asienta el desarrollo de muchos países es siempre en instituciones fuertes y sólidas. A mí me gusta repetir que cuando hablamos de temas como la competitividad debe ser mirada en términos integrales. Hablar de una competitividad sistémica, ¿qué quiere decir? No son simplemente
valores o números de la economía. La competitividad entendida en términos integrales es un buen sistema de justicia, es la independencia del poder judicial, es la inversión en la educación, en la ciencia, en la técnica, el funcionamiento de todo el mecanismo y el resorte institucional que marca la Constitución. Por eso es que me parecía que era muy, muy importante que para hablar del valor de las instituciones nos paremos en la Constitución Nacional, una Constitución que establece el Estado de Derecho, un Estado democrático de derecho. Entonces va, digamos, esto simplemente como disparador para darles la palabra a ustedes para que nos hablen un poquito de esta cuestión. Primero de manera más bien genérica, ¿no? Sobre el valor de las instituciones, realmente cómo en los tiempos de crisis deberíamos tener más obligación de aferrarnos a la Constitución y no esa necesidad de abrirnos o apartarnos de ella, ¿no es cierto? ¿Qué es el Estado? ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Y por qué hablamos del Estado de Derecho también, ¿no? Bueno, les dejo un poquito esto para que ustedes puedan darnos una primera presentación ambos y les reitero la enorme gratitud que tenemos por estas presencias que seguro nos van a enriquecer mucho. María Angélica, ¿te gustaría comenzar? Sí, como no, Margarita. Bueno, primero muchas gracias a la universidad, me siento muy honrada y es cierto, me premió muy generosamente, así que también le agradezco al rector y en especial tu invitación eh, a participar en este encuentro con el doctor Maqueda. Me honra enormemente esta participación y me encanta el tema, las instituciones, ¿no? Uno tiende a decir, bueno, las instituciones son esenciales, son insoslayables, pero lo dijiste al comienzo, estas instituciones no están en el vacío, son instituciones de la República Democrática. Y pongo por delante la palabra república, que es el sistema que adopta la Constitución Nacional en el artículo primero, ¿no? Adopta para su gobierno la forma representativa republicana, con un error técnico, dice, y federal, porque el federal es una forma de Estado. Pero bueno, una república democrática es algo más que el traspaso reglado del poder de los ciudadanos a los elegidos por ellos en elecciones libres y competitivas y periódicas. Es algo más, aunque es el primer paso, esto que tengamos en las elecciones periódicas y competitivas, transparentes, libres y cuyo resultado se reconozca. Yo diría que en este punto podemos estar felices porque en nuestro país, en estos más de 40 años de retorno a la democracia, ha afianzado esto del traspaso reglado del poder con sus más y con sus menos, con sus crisis, pero hay aquí un punto esencial porque, como bien dijiste, estamos hablando permanentemente de la crisis de la democracia. Y entonces, ¿dónde está la crisis de la democracia? Me parece que no en el mecanismo de elección ciudadana. eh, en nuestro país reconoce los resultados de cada elección, después a lo mejor discute el ideario de quienes resultaron ganadores, pero respeta esa decisión. Y en nuestra América, bueno, hemos tenido dos crisis muy importantes, la de Brasil y la de Estados Unidos, en las que se cuestionó el resultado numérico de las elecciones. Yo diría que a pesar del estrépito que suscitó esos dos procesos, finalmente fueron rechazados por la propia población de los estados, condenado ese exabrupto institucional electoral y las cosas volvieron a su cauce. Y recientemente, este mismo año, en las elecciones de Ecuador, la candidata que resultó perdidosa cuestionó el resultado, habló de fraude electoral, pero lo me parece positivo es que los propios correligionarios de ella desestimaron esta cuestión. Quedó allí un poquito lo que dijo la presidenta de México acerca de que pudo haber habido fraude, pero ella es que tiene un conflicto
un conflicto con el Estado de Ecuador, con el presidente de Ecuador, y fue una manifestación, pero no más que eso. Diríamos que el mecanismo lo aceptamos. Y entonces, ¿dónde está la crisis? Y en lo que dijiste, en que las instituciones de la República están puestas en cuestión. Yo menciono rápidamente las notas, las características de la República. Algunas que se cumplen efectivamente y otras que se cuestionan. Bueno, se cumple la periodicidad de los mandatos, eh, pero se cuestiona de hecho o de derecho la división de poderes. Y es que aquí, ante los fracasos quizá económicos y sociales en Europa, lo mencionaban el rector y vos misma hace un ratito, bueno, el estado de bienestar parece que ya no puede dar de sí más, parece, digo, no lo estoy afirmando, ¿no? Porque sobre todo se hace hincapié en cómo ha decrecido la igualdad de todos, la igualdad económica, la igualdad social. Y entonces ante ese fracaso, en nuestro país estrepitoso, porque efectivamente hemos tenido fracaso económico y social de envergadura, basta leer los libros de Gerchunov o de Torre, por ejemplo, en nuestro país para ver el derrotero de estos fracasos, la respuesta ha sido cuestionar el Estado. Yo les diría que de dos maneras. Una que parece no cuestionarlo es cuando quiere poner todas las soluciones en el Estado. Y la otra es cuando dice el Estado no sirve, el Estado hay que eliminarlo, ¿no? Con un liberalismo que se define a sí mismo como anarcocapitalismo. Y este es un problema porque yo lo interpreto como un intento de una nueva hegemonía, de cuestionar la alternancia, de pensar en decisionismos. El que toma la decisión, la toma y no necesita construir consensos. Y esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque finalmente se pierde la confianza en soluciones, en políticas públicas que sean durables en el tiempo, porque están sujetas a un grupo, el grupo dominante. Y si a esto le sumamos que en nuestro país, en esta circunstancia actual, eh, la representación parlamentaria está quebrada, está partida por la dispersión y crisis de los partidos políticos, además. Es curioso, aquí el doctor Maqueda fue constructor de nuestra Constitución Nacional. Se dedicaron 2 capítulos a los partidos políticos, a la representación nuevos. Y sin embargo ahora los llamamos espacios. Y hay más que un compromiso con idearios, una facilidad para pasar de un espacio a otro con un espectáculo que al ciudadano lo conmueve porque no ve firmeza en esa cosmovisión. Entonces acá tenemos un punto, la división de poderes en una representación fragmentada, con fracasos económicos y sociales, y el uso y abuso de los instrumentos de emergencia. Que lo que no había visto nunca en nuestro país, sí lo advierto ahora, se está naturalizando en el discurso público, en alguna prensa. Bueno, no hay más remedio. Y a mí esto me parece peligroso porque siempre lo he pensado. El fin no justifica los medios. Tenemos coincidencias en que debemos reestructurar el Estado. Hacerlo desaparecer es un absurdo. Repensar sus funciones, hacerlo eficiente. Pero la desaparición no solamente es un absurdo, sino que tampoco se ponen de manifiesto porque para desregular se necesita regular. Ahí está la ley de base, ¿no? Y otro punto de la crisis, que es una de las notas esenciales de la democracia, es la responsabilidad de los funcionarios públicos,
¿Qué es la responsabilidad? La capacidad de responder, de dar respuestas de los compromisos asumidos y dar respuestas eficientes. Y acá hago un punto en lo que es la responsabilidad de la más alta magistratura del país, de la presidencia de la nación. La responsabilidad no es solamente en el discurso jurídico, si el Estado es un entramado de reglas que hay que cumplir, sino también en el discurso político, porque el discurso presidencial, para bien o para mal, crea cultura. Buena cultura, mala cultura. Y el exabrupto, el insulto, la Corte lo ha dicho, la Corte argentina, no hay derecho al insulto. Eh, Implica esto de dividir a la sociedad. Esta frase tan extraordinaria que no, por fuera de lo ordinario, no había oído hasta ahora en nuestro país, sí en el exterior, está copiada, no la inventaron, como dijiste bien. No digamos suficiente a los periodistas, ¿no? Entonces, acá hay un problema de responsabilidad. Y yo diría, como, como un elemento a considerar, que estas cuestiones socavan la democracia y, por supuesto, afectan la política económica también, porque si el proceso lo hace solo un grupo que pretende hegemonía, pero no la tiene, afortunadamente, esto hace que las reglas no tengan perdurabilidad en el tiempo. Un nuevo mandatario, un nuevo grupo gobernante podría, por medio de decretos de necesidad de urgencia o leyes de delegación, modificar las cosas. Así que yo plantearía esto como punto inicial, rescatando la importancia de volver a respetar las instituciones. Creo, no obstante, este panorama que he planteado, que hay causa para el optimismo, porque hay algunos ejemplos que muestran que nuestro país está vivo y que la prensa responsable y profesional, pese a todo, oportuna e inoportunamente, habla y nos dice lo que queremos saber. Es capaz de pedir de una manera muy contundente el acceso a la información pública. Y el Congreso de la Nación algunos límites han puesto en esta etapa que después, si quieren, podemos señalarlo. Sí, muchísimas gracias, María Angélica. Realmente, bueno, como siempre, clarísima. Me queda algo que lo dejo por ahí para después. La Constitución, sobre todo a partir de la reforma, estableció determinados equilibrios, ¿no? Y sobre todo tratando de resguardar esto, pero provocando la búsqueda del consenso, puso en muchos casos la necesidad de las mayorías calificadas, ¿no? Justamente porque la mayoría calificada en una democracia que funcione de otra manera es lo que permite esa construcción de un consenso, ¿no? A mí me preocupa mucho, y con esto le voy a dar la palabra al doctor Maqueda, lo que viene pasando, por ejemplo, con el tema de la Corte, que en un país como el nuestro, que tiene profesionales académicos, juristas de enorme talla y prestigio y reconocimiento general, que no se logre construir un consenso para que quien llegue reúnan esas características, ¿no? Y que los miembros de la, o que no tengamos defensor del pueblo, por ejemplo. Son cosas tremendas. Ahora, la culpa no es que se puso una mayoría calificada, es que justamente hemos perdido la capacidad de construir consensos que es propia del funcionamiento de la democracia, ¿no? Gracias, María Angélica. Juan Carlos, entonces te paso la palabra y te escuchamos con mucho gusto y muchas gracias también para vos. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias al rector de la UCE, al doctor Gastón O'Donnell. Es un privilegio poder compartir con María Angélica Geli, que nos da pie para que podamos seguir con otros temas, habiendo definido el marco de una democracia constitucional tal como debe ser. Tomo las preguntas de Margarita. Tomo y empiezo diciendo que el respeto principal en el ámbito de la democracia
es por el diálogo. Pero para llegar a un diálogo, o sea, hace falta que haya un reconocimiento al otro. Y cuando no hay reconocimiento al otro, en lugar de diálogo hay guerra. Y el problema nuestro que se ha acelerado en los últimos 20 años en la democracia argentina es el desconocimiento del otro. Estamos en una situación donde negamos lo básico de la vida parlamentaria, que es el diálogo. El diálogo en la vida parlamentaria es la posibilidad de llegar a las coincidencias. Sin diálogo no hay coincidencias. Claro, ustedes me podrán decir, a partir de lo que vivimos la semana pasada, pareciera que el diálogo tampoco lleva a las coincidencias con lo que pasó en el Senado. Eso es muy grave, porque es muy grave y una gran parlamentaria como es Margarita lo sabe muy bien. Existen dentro de la vida parlamentaria ciertos y determinados códigos que no se pueden romper de la noche a la mañana. El código central, que no es nada oculto, ni tampoco es un principio escrito, es el código del respeto de la palabra. Cuando se rompe el respeto de la palabra, se rompen las posibilidades de diálogo y se rompen las posibilidades de acuerdos parlamentarios también. Estamos obviamente ante una de las deformaciones de la vida parlamentaria. No estamos ante un hecho habitual. El no tener palabra en el ámbito del Parlamento es un hecho extraordinario. Lo notable es de que el Parlamento, sin el valor de la palabra, no solamente como expresión, sino también como acuerdo, no puede existir. Entonces vemos que estamos asumiendo una crisis profunda, porque el no reconocimiento al otro no nos permite un diálogo sincero. Platón decía el diálogo es el arte de los hombres libres. Y claro, con la libertad como para llegar a un acuerdo y que ese acuerdo se traslade a la vida parlamentaria y que así la vida parlamentaria se desarrolle. Cuando no hay diálogo, no entran los presupuestos de la democracia y entran a jugar los presupuestos de la guerra. Y a mí me preocupa porque esto que todavía no se ha denominado en ningún lado estado de guerra, y que a lo mejor yo lo estoy diciendo un poco anticipadamente, nace del conflicto permanente. El conflicto permanente solamente se concibe fuera de la democracia. Dentro de la democracia se acepta de que hay conflictos y lo natural es acordar para llegar a superar los conflictos. A mí me parece que vivir en el conflicto permanente como vive Argentina en su democracia desde hace 20 años degrada no solamente el diálogo institucional, sino la posibilidad de que el país cuente no solo con las leyes necesarias, sino que cuente con los acuerdos necesarios para poder llegar a un desarrollo institucional y a un desarrollo económico también. Me parece que estamos ante una situación de bastante gravedad. Ahora también esto es cierto que se da dentro de un mundo que se maneja con los mismos parámetros. Cuando nosotros vemos que el presidente de Estados Unidos hace apenas unos días atrás dice que no sabe si va a aceptar lo que dice la Constitución o no, porque no lo tienen claro. O sea, está dando una definición política profunda. La Constitución, que es el esquema básico del Estado constitucional, que en el caso de Estados Unidos como en la Argentina es una constitución escrita y una constitución rígida, no puede ser ignorada porque se presume
que es conocida por todos y mucho más por el presidente de la nación. Estamos ante un hombre que ha aprovechado las reglas de la democracia para ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en una primera instancia, que cuando terminó su mandato se presentó de nuevo a la reelección y perdió. Y cuando perdió, acudió a la justicia y hasta la misma Corte Suprema de Justicia, donde había muchos de los miembros que eran nuevos y designados durante su mandato, le dijeron que no había habido trampa. Pero esto no quedó ahí. Siguió más adelante todavía. Fue con un grupo de adeptos a tomar el Congreso de Estados Unidos. Yo nunca me hubiera imaginado que iba a haber un presidente que convocaba a tomar el Congreso de Estados Unidos para que no se pudiera proclamar a su sucesor. Y me parece que esto era muy grave en sí mismo, pero que es mucho más grave en la situación que estamos ahora, porque aquellas 1.500 personas que fueron a juicio, que muchas estaban imputadas, otras estaban procesadas, otras estaban condenadas. En el primer acto de gobierno, cuando asume por tercera vez, en una elección que no fue cuestionada para nada, el actual presidente de Estados Unidos, el primer acto que hace es que esta gente quede absolutamente libre de culpa y cargo. O sea, esta atribución presidencial existe en la Constitución de Estados Unidos y en la Constitución argentina. El problema es cuándo se la usa. En los Estados Unidos generalmente los presidentes la usan cuando se van en determinadas causas que generalmente no tienen gran importancia. Pero aquí se está usando este atributo para sacar de la justicia a 1.500 personas que tomaron el Congreso de Estados Unidos. Como símbolo es algo terrible, es algo tremendo. Nos preguntamos, ¿y dónde queda la justicia después de esto? O sea, es realmente tremendo. Si vemos que ese presidente al mismo tiempo hace declaraciones de que Canadá es solamente un estado de Estados Unidos, que Groenlandia tiene que pasar a formar parte como un estado de la nación, que Panamá debe ceder a Estados Unidos el control de su canal. Y nos estamos dando cuenta que no solamente es un discurso viejo, que tiene más de 100 años, sino que es un discurso colonialista y que esto se aparta de las bases de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, pero al mismo tiempo, este espejo que es Estados Unidos, no solamente para la Argentina, sino para toda Latinoamérica, porque a partir de la independencia de Estados Unidos y de la sanción de su constitución, todos los países americanos fueron en busca de su independencia y también tomaron como modelo la constitución de Estados Unidos. Y desde allí en adelante Argentina, Sudamérica, Latinoamérica, el mundo ha visto el crecimiento de Estados Unidos como parte de un ejemplo del desarrollo de una democracia constitucional. Ahora, yo creo de que esto se pone en crisis en estos momentos. No es solamente el presidente Trump en Estados Unidos. Hay una serie de presidentes que casualmente estaban invitados a su asunción, que en este momento están planteando en la misma Europa, que es la cuna de nuestra civilización occidental. O sea, que está manteniendo a través del sistema de la Unión Europea ciertos y determinados preceptos con respecto a la democracia. Está planteando al levantar a hombres como Orbán en Hungría, como Erdogan en Turquía, como las mismas situaciones que se han dado
en otras partes de Latinoamérica donde él las ha avalado, como es en el caso de Brasil, el caso de Bolsonaro, que me parece que para nosotros es un espejo de gravedad muy grande y que no lo podemos dejar pasar. Nos estamos encontrando con una democracia como mínimo degradada. Y ya no degradada, como explicaba María Angélica, desde adentro, sino en este caso, degradada por sus mismos actores, por sus principales actores. El primero de esos indicios, digamos, de gravedad, es cuando los poderes ejecutivos deciden que la Constitución es opcional y no obligatoria. El hecho que Trump diga en estos momentos, yo no sé si voy a cumplir lo que dice la Constitución. La Constitución impone 2 mandatos, yo me puedo quedar más de 2 mandatos porque puedo ir como candidato a vicepresidente, poner a otro. O sea, lo dice de una manera, lo dice de una manera como que eso que fue lo que permitió el gran desarrollo de Estados Unidos, que fue el gran contrato social de Estados Unidos, que es la Constitución, en este momento no sirviera nada y tiene que subordinarse a estos hombres hegemónicos, a estos hombres providenciales. Y lo mismo se está transmitiendo a otras partes del mundo. Otro principio que a lo mejor todavía no lo hemos visto en Estados Unidos, a pesar de que lo intentó el presidente Trump cuando perdió las elecciones, cuando iba por su segundo mandato, es tratar de forzar la independencia del Poder Judicial. Orbán ya ha copado directamente el Tribunal Constitucional de su país. En Polonia se hizo antes, se subordinó el Poder Judicial a las decisiones del Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que es un tema que hoy no tiene tanta trascendencia porque la crisis de Ucrania y Rusia la ha dejado de lado, porque el tema de Polonia ha quedado en ese sentido muy dejado de lado. Pero si seguimos con eso, nos vamos a encontrar con que en Turquía Erdogan ha cambiado todos los jueces y que una aspiración de los dictadores generalizada es tener el control del poder judicial para no tener control específicamente. Yo creo que esto es grave, creo que esto es muy grave. Y me parece que nosotros tenemos que empezar a analizar que ya la caída de las democracias no se van a dar por los golpes de estados militares ni por las tomas como se hacían en la década del 20, del 30 del siglo pasado, a través de autocracias que se convertían en dictaduras y totalitarismos, sino que se van a dar por la, la degradación de la misma democracia. Y el primer paso de la degradación de la misma democracia es aceptar como natural que exista baja calidad institucional. La baja calidad institucional es el primer paso. Y yo no he querido tocar la situación de Argentina porque María Angélica Geli la ha tocado específicamente bien, pero no escapa a estas situaciones. O sea, tenemos eh, una, una actitud presidencial de no sentarse a conversar con sus adversarios, de no utilizar el diálogo político, de no hacer concertaciones y al mismo tiempo no tiene mayorías suficientes en las cámaras. Por lo tanto, lo que se da permanentemente es la confrontación. Y la confrontación en el ámbito parlamentario es parte de la vida parlamentaria, pero no siempre
Para construir se necesita el diálogo, el acuerdo, que se cumplan los acuerdos y al mismo tiempo también que se tenga respeto por la Constitución en general, que no se adopte el criterio que hoy en día se está imponiendo, que la Constitución es optativa. En el marco de los decretos de necesidad y urgencia, se está haciendo un abuso de esos decretos para leyes fundamentales. De la misma manera que veo que se dejan de lado prácticas que exige la Constitución, como la sanción de la ley de leyes, que es el presupuesto. Llevamos 2 años sin presupuesto. El presupuesto no es optativo de que lo trate el Congreso de la Nación. Es obligatorio, de acuerdo a la Constitución, que lo trate el Congreso de la Nación. Veo al mismo tiempo, si bien es cierto que tiene un prolongado tiempo, valga la redundancia, la ausencia de defensor del pueblo que hace desde 2009 que estamos sin defensor del pueblo. Pero ahora se agrega otra cosa, ahora se agrega que hemos empezado a gobernar sin el control de la Auditoría General de la Nación por una simple estratagema interna que no permite que se designen las autoridades que en el ámbito parlamentario hay que designar. Me parece que todos esos son signos de degradación de la democracia que van llevando a una descalificación que yo diría que es una falta de calidad institucional lo que estamos viviendo en este momento, para no ir más lejos todavía, pero que para mí es preocupante. Y yo me he propuesto advertir todos estos temas. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos se miden la calidad de los gobiernos, y está bien que así sea, pero me parece que no es completo, solamente por la capacidad económica o de acción económica que tenga un gobierno. Y a mí me parece muy bien en la Argentina muchas de las medidas económicas que se están tomando. El control del gasto público, el equilibrio fiscal, pero eso no alcanza. Todo eso hay que hacerlo en el marco de la Constitución y en el marco de las instituciones. Y veo que las instituciones son dejadas de lado en el mundo. Por eso es que a mí me alegró mucho que en el año 2024, el año pasado, el Premio Nobel de Economía fuera para para los hacedores del libro que mencionó Margarita, que es ¿Por qué fracasan los países? Ahí Acemoglu, Robinson y el tercero que recibió también, que se llama Johnson, no en el libro, pero lo hacen claramente la diferencia que hay entre instituciones fuertes que permiten un desarrollo económico fuerte o instituciones débiles que siempre van a permitir un desarrollo económico débil. Es cierto que en los tiempos anteriores también se entregó el premio Nobel a hombres que defendían las instituciones desde la economía. El ejemplo más típico fue el de Douglas North a principios de los años 90, cuando realmente se le reconoció en el premio Nobel la defensa de las instituciones y la vinculación con la economía. Yo tengo, para mí, que tenemos un desafío muy grande. Tenemos el desafío de fijar en el futuro si pueden convivir las instituciones democráticas con el sistema capitalista armónicamente, que así es lo que pide la Constitución, porque el sistema capitalista es parte del sistema constitucional nuestro. Pero pareciera que hoy los desarrollos están fijados más en los preceptos del capitalismo a cualquier costo. Y sin ir más lejos,
Cuando uno ve el ejemplo de China, donde es un sistema de un partido único, que bajo el nombre de comunismo ha desarrollado una economía de mercado, pero ha mantenido la coerción sobre los ciudadanos, no reconociendo ninguno de los principios de la democracia occidental, nos damos cuenta que es muy efectivo el capitalismo sin la democracia. Ahora, yo no estoy decidido a vivir en un mundo, ni quiero que viva mi hija ni mis nietas en un mundo donde el desarrollo capitalista para el bienestar, así sea, deje de lado 3 o 4 siglos de nuestra civilización que permiten el reconocimiento de todos los derechos y garantías que da la democracia. Por eso es que este tema lo he tomado como tema principal para hablar después de haberme jubilado y haber estado tantos años en las instituciones del Estado y hacerlo sin sin ser parte de ninguna práctica partidista, sino simplemente para tratar de defender a las instituciones democráticas. Mil gracias, Juan Carlos. La verdad es que muy interesante todo. La verdad es que las dos exposiciones fueron no solo brillantes, sino que nos disparan muchas otras cosas más, ¿no? A propósito de lo que vos planteás, mirando un poco el tema de Estados Unidos, de la democracia de Trump, la verdad es que yo vengo muy preocupada entre muchas otras cuestiones institucionales por lo que viene significando en nuestro país dar vuelta a la política internacional, no solo de los compromisos internacionales previos que la Argentina tenía, sino incluso de los convenios de derechos humanos que forman parte de nuestra Constitución, ¿no? Trump decide salirse de la Organización Mundial de la Salud o de la Conferencia del Clima y Argentina ahí corre por detrás, ¿no? Entonces son temas realmente muy preocupantes. Los dos utilizaron una palabra sobre la que voy a volver ahora entonces para consultar a María Angélica, que es la naturalización de todo esto que viene ocurriendo. Esa es en general una de mis preocupaciones, que tiene que ver no solamente con los abusos del poder, sino con el alto nivel de tolerancia social o de convalidación social que muchas de estas cuestiones tienen, ¿no? Mi pregunta, María Angélica, porque vos has trabajado mucho también sobre los organismos de control institucional, bueno, ¿cuáles son las herramientas que la ciudadanía tiene? ¿Cuál es el papel de los organismos de control sobre todo? También es cierto que hay en la sociedad una sensación de cansancio, de hartazgo, atrás de todas las frustraciones que tienen que ver con el debilitamiento de la democracia, ¿no? Pero sobre todo, ¿de qué manera la sociedad se para frente a todo esto? ¿Cómo funciona o debería funcionar el control intrapoderes, ¿no? Esos controles institucionales, el control social y el de los organismos propios de control que establece la Constitución. Sí, yo te diría, bueno, me quedé pensando con el planteo que hace el doctor Maqueda de estos líderes disruptivos. Yo diría que hay como una contradicción en el discurso, que es de este tipo, de socavar la democracia desde adentro, y luego los controles desde afuera que parecen estar dando algunos mínimos resultados, inclusive en el caso de los Estados Unidos, el avance sobre China y el retroceso, el establecer determinado control del comercio internacional y cuestionar la globalización y luego dar marcha atrás. Diría que todavía en nuestras sociedades democráticas hay reaseguros de resistencia. Y cada vez creo más en ella, porque cuando las instituciones de la democracia están tan hackeadas, desde afuera los ciudadanos pueden hacer mucho. Pero claro, para eso se necesita también la reforma educativa para que puedan comprender las tergiversaciones que se demuestran.
Confío en el poder de los ciudadanos y en el poder de la prensa libre. Veamos lo que ocurrió con la designación en comisión de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uno en especial muy controvertido. ¿Cómo fundó el presidente la designación en comisión de este juez controvertido? Casi no levantó ninguna de las críticas que la sociedad le hizo, pero la sociedad siguió en esta brega. Y finalmente eso permeó también en el Senado. Ustedes dirán, bueno, en el Senado se jugaron otros intereses, pero los cuestionamientos que la sociedad civil, que los grupos específicos, que la doctrina jurídica hicieron, dieron su resultado finalmente. Y eso no funcionó. Ahora, pongo otra vez el acento en estos controles y en los discursos contradictorios. Lo que hace Trump parece siempre un exabrupto institucional, pero después retrocede ante los controles económicos y ante los controles sociales y ante los controles globales. ¿Qué pasa en nuestro país? Yo supongo que ustedes saben que hay una nueva práctica del Poder Ejecutivo que es la de emitir comunicados. A mí la palabra ya me causa escozor. Como tengo muchos años, el comunicado me hace recordar a los golpes de Estado en el que las fuerzas militares se expresaban por medio de comunicados. ¿Qué hace la presidencia de la nación con los comunicados? Controvierte las instituciones y defiende este exabrupto institucional. Me voy a referir solamente a dos por cuestión de tiempo, ¿no? Vean, a propósito de la designación de los miembros de la Corte en comisión, en el artículo 84, en el comunicado 84 de este año, se cuestiona la función del Senado al dar el acuerdo o el rechazo. Dice el comunicado que no debe de generarse el rechazo en cuestiones políticas, solo la idoneidad técnica. Es una asombrosa distorsión del sistema de la capacidad del Senado. Precisamente tiene que examinar la política institucional que llevará a cabo en la Corte el candidato. Bueno, pues dice esto. Y además le reprocha al Senado que haya demorado en decidir la cuestión. No la decidía porque no habían acuerdos. Después se consiguió el acuerdo y se rechazaron las nominaciones de los dos propuestos. Y entonces el Poder Ejecutivo emite otro comunicado, el número 94, también asombroso. Dice que repudia el rechazo del Congreso, es decir, uno puede estar de acuerdo o no, puede decir uno de los candidatos tenía condiciones como para ser ministro, condiciones técnicas y morales como para ser miembro de la Corte, uno de ellos. El otro se lo discutió fuertemente, se contradijo esa nominación. Pero el Senado tiene absoluta atribución para examinar con su criterio, con el criterio de cada senador, y votar en consecuencia. Bueno, en este comunicado se dice que el Poder Ejecutivo, que la Presidencia Nacional, repudia lo que hizo el Senado. Pero eso está en el discurso. Luego se acepta la decisión. No se siguió adelante ni se hicieron planteos jurisdiccionales como algunos trascendidos parecían que iban a ser por parte de un candidato y del propio Poder Ejecutivo. Se acepta la decisión, pero se atropella en el lenguaje político el resultado eh, de ese control intrapoderes. Creo que algunos existen. La ley de bases. Primero,
se dictó un decreto de necesidad de urgencia. La Corte dijo que en los 3 casos que se presentaron, que llegaron a la Corte, no había legitimación activa de los demandantes y no decidió la cuestión sustantiva. Pero hay jueces de las instancias anteriores que han suspendido partes de este decreto. Entonces se recurrió a una ley de delegación de facultades legislativas. Si uno la lee, hay, por supuesto, se pueden discutir algunas de las medidas desde el punto de vista de la restricción de derechos y garantías constitucionales. Pero hay un discurso jurídico diferente al que al que menciona el Poder Ejecutivo. Miren, se habla de reforma del Estado para hacerlo más eficaz, no de suprimirlo. Se habla entre los objetivos de disminución del déficit fiscal, no de supresión del déficit fiscal. Esto se hizo en el Congreso de la Nación. Diríamos que hubo un control entre poderes, Congreso y Poder Ejecutivo, y control intrapoderes, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores de la Nación. Se le impuso al Congreso, no lo cumple, me dirán ustedes, pero se le impuso en la ley al Congreso la obligación de presentar mensualmente un informe de el ejercicio de las facultades delegadas, y no solamente del ejercicio, del resultado de las funciones, de las delegaciones que efectuó el Congreso. Se estableció un criterio en materia de reforma administrativa que hace mérito de los principios fundamentales del derecho administrativo. Se elige uno, entre tantos, se toman varios, ¿no? Pero menciono uno, la razonabilidad. Ahora, después de poner la razonabilidad, la acota solo la proporcionalidad. La Corte Suprema tiene estándares, criterios de control de razonabilidad mucho más amplios. La ponderación, por ejemplo, no aparece en el decreto, a lo menos está la razonabilidad. Y después un retroceso en materia de protección del ambiente. En la ley, que solamente se menciona en materia energética la gran preocupación del gobierno en este momento y un deseo de arrastrar a las provincias con una ley en que haya acuerdo de la nación y las provincias, a mí me parece que un poco por encima del artículo constitucional que hace o dice que la nación dicta la ley básica, los presupuestos básicos de control ambiental, y las provincias la ampliación según los criterios y las necesidades de que cada provincia tenga. Esto va en línea con lo que dijiste recién, Margarita, a propósito de este cuasi desprecio por la cuestión ambiental. En el famoso Pacto de Mayo, que después quedó en nada, tampoco había allí un compromiso ambiental. Y hay, de parte de las autoridades, un deseo de dejar las organizaciones que se ocupan de la Agenda 2030, por ejemplo, en la que la cuestión ambiental es esencial. Así que diría luces y sombras. Los organismos de control y están en manos de personas que funcionan si funciona el control social. El doctor Maqueda mencionó esta aberración institucional de prorrogar por 2 años seguidos el presupuesto de la nación. Le da un poder enorme al presidente de la nación. ¿Por qué? Porque puede redistribuir partidas presupuestarias. Y esto tiene su raíz muy atrás en el tiempo. En el año 2006, cuando el Congreso reformó la Ley de Administración Financiera y Sistemas del Control y amplió esta atribución de redistribuir partidas presupuestarias. No puede ampliar el presupuesto, pero como no hay presupuesto y sobran ingresos, el Poder Ejecutivo, por medio de la decisión administrativa del jefe de gabinete de ministros,
arrastra detrás de sus políticas generales a las provincias. Lo hemos visto estos días, también lo señaló el doctor Maqueda con esta inconcebible falta a la palabra dada para votar en un sentido, más allá de que nos parezca bien o mal la ley en cuestión. Estamos hablando de esos compromisos, de ese compromiso institucional. Bueno, ¿por qué? ¿Dónde está la raíz de esto? Y está en este sistema perverso de sin presupuesto, sin control de la redistribución de partidas y, por supuesto, de los aportes del Tesoro Nacional, también discrecionales, que utiliza el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Cuál es la esperanza? En que existen controles electorales. Afortunadamente votamos cada 2 años, porque los que están donde están los hemos puesto nosotros como cuerpo electoral. Podemos rectificar el error o insistir en nuestras elecciones. Y podemos también efectuar estos controles. Cortés Conde, un gran economista argentino, decía, a propósito de las decisiones económicas, que los ciudadanos votamos todos los días. Votamos todos los días con decisiones económicas y también votamos todos los días con la decisión de qué queremos ver en los medios de comunicación y qué queremos hacer con los medios electrónicos. Entonces yo iría por ahí, por ese no bajar los brazos y por esta valentía de muchos periodistas argentinos que, pese a lo que les dicen, en las redes sociales siguen adelante. Voy a citar a Rodríguez Yebra, me impresionó y me gustó la definición que hizo él de lo que llamó la obsecuencia de Estado. Bueno, la obsecuencia de Estado, más que del funcionario estatal, habla de los obsecuentes, que también son ciudadanos del país. Entonces esto, ¿no? Aprender a decir que no, aprender a cuestionar, siempre con respeto, siempre desde las instituciones, me parece que es el remedio. Lo vería por ahí porque solas las instituciones, dada la crisis general y global que vivimos, me parece que no se van a recomponer. Gracias, María Angélica, muchas gracias. Juan Carlos, te paso entonces para seguir el hilo sobre la cuestión de los controles. Hablemos del Poder Judicial, ¿no? Más allá Sí. de que hoy además tenemos el foco muy puesto también en el Poder Judicial, la política es sin ninguna duda como institución la más cuestionada socialmente o la que goza de los menores niveles de confianza social. Y después está el Poder Judicial también, ¿no? ¿De qué manera podemos pensar, qué nos podés decir sobre el Poder Judicial pensado también dentro de este juego de controles recíprocos del funcionamiento de la división de poderes, ¿no? De nuestro Estado de Derecho? ¿Cuál es el papel? ¿Cómo se hace? ¿Qué nos podés aportar en esto? Bueno, el primer tema que voy a tocar, aunque parezca menor, es un tema muy importante. El Poder Judicial Nacional, federal, está funcionando con un 30% de jueces, fiscales y defensores menos. Esto es una situación que se arrastra desde hace tiempo, pero se va acrecentando año a año y se promete que se va a enviar por parte del Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, específicamente a la Cámara de Senadores, para que analicen y den su acuerdo, por lo menos a 150 casos. Bueno, es urgente ese tema. A mí me parece que no se puede mirar para otro lado. Un poder judicial con un tercio de su composición menos no es un poder judicial completo que pueda trabajar correctamente. Ahora bien, visto desde el punto de vista institucional, nuestro sistema de control de constitucionalidad, tomado del de Estados Unidos, es un control de constitucionalidad difuso por todo
caso, o sea, el juez de primera instancia tiene la posibilidad del control de constitucionalidad de una ley. Me parece que en la Argentina ese tema funciona bien. Es más, puede haber habido algún exceso en algún momento, pero los excesos se corrigen dentro del mismo sistema. O sea, el sistema de apelaciones permite que se llegue a buen resultado con el tiempo. Lo que yo creo es que hay que replantearse lo que más demanda la sociedad en este momento con respecto al Poder Judicial. Los dos temas que más se demandan con el respecto al Poder Judicial son independencia del Poder Judicial y al mismo tiempo la celeridad del Poder Judicial para poder solucionar los temas. La independencia del Poder Judicial es un tema que tiene que ver específicamente con lo que estamos tratando nosotros. Y obviamente de que cada uno tendrá su propia interpretación con respecto al tema. Yo no creo que la Argentina esté en las mejores posiciones con respecto a la independencia del Poder Judicial, pero tampoco en cuanto a las peores. Las determinaciones que se han tomado en los últimos 22 años que me tocó estar a mí en el ámbito de la Corte han demostrado un nivel de independencia bastante significativo. Ahora bien, se podría decir que ha habido casos en los cuales se esperaba otro resultado que no se dio. Y sí, claro, todo depende de las expectativas que tenga cada uno con respecto a los temas. Ahora, con respecto al tema de la celeridad, es una gran reforma interna que tiene que hacer el Poder Judicial, pero que no lo puede hacer el Poder Judicial solo. Lo tiene que hacer con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo. Con el Poder Legislativo porque es el que le da la posibilidad de la reforma de las leyes vigentes en este momento o la sustitución de las leyes vigentes en este momento. Y la tiene que hacer también con el Poder Ejecutivo, porque cuando una reforma se hace sin el acompañamiento del Poder Ejecutivo, no hay recursos para hacer una reforma y la reforma puede ir a ser peor de lo que existía antes. Por ejemplo, en este momento, los fiscales federales, con el mismo procurador, han reclamado al Poder Ejecutivo los medios para llevar adelante la reforma eh, que ya está legislada en el Código de Procedimientos Penal, pero que sería absolutamente decisiva para pasar de un sistema antiguo que tenemos nosotros, donde el poder de la investigación está en manos del juez de primera instancia, a el sistema donde los fiscales tienen el control de la investigación. Todo eso necesita de muchos medios y eso es el poder ejecutivo el que puede abrir los presupuestos o puede cerrarlos. Entonces, en este tema hace falta la conjugación de los tres poderes del Estado. Y por supuesto, de que así como estamos poniendo sobre la mesa la reforma procesal penal del sistema acusatorio, de la misma manera podríamos ir a todos los otros ámbitos que tenemos, el ámbito civil, el ámbito laboral, en todos los ámbitos. Ahora, en el fondo hay algo que choca y que no tiene una explicación muy seria. En la misma medida en que se expresa en las encuestas públicas desconfianza hacia el Poder Judicial, básicamente por temas de falta de imparcialidad, al mismo tiempo se acrecientan las demandas en todos los ámbitos judiciales
al extremo de decir que nunca en la historia ha habido tanta cantidad de demandas como tenemos en este momento. Y eso me resulta contradictorio también, porque quien no cree en un poder eh, no puede acudir a ese poder porque si cree que no va a ser imparcial, o sea, no puede ir al poder. Me parece que ahí hay que estudiar un poco más profundamente esas causas y ver que la legitimidad del Poder Judicial generalmente está atada en las preguntas de las encuestas y todo lo demás, está atada más que al desarrollo de lo que haga el Poder Judicial por sí mismo, al concepto que tiene el Poder Judicial como poder político, igual que el Poder Legislativo o que el Poder Ejecutivo. Y obviamente de que ahí nos encontramos con un alto grado de deslegitimación, y no es buena la deslegitimación, porque obviamente que quienes miran a la Argentina para invertir, por ejemplo, o sea, ven los poderes deslegitimados y es una actitud eh, que influye mucho sobre la decisión de una inversión en la Argentina. Yo creo que hay que hacer todo lo posible para volver a tener un alto nivel de legitimación en las decisiones judiciales y en todos los aspectos que yo he marcado, que son los que yo tengo presentes en este momento. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que me quedaría escuchándolos y preguntándoles toda la tarde. Tenía previsto que para el cierre les iba a pedir que nos hicieran una hoja de ruta de recomendaciones, pero se nos fue ya todo el tiempo. Entonces, les voy a pedir un cierre a cada uno de los dos, de 2, 3 minutos, no más que eso, donde nos den una recomendación, digamos, sobre a dónde debemos mirar, a qué debemos apuntar, cuál debe ser la prioridad, digamos. Esto pensado en términos como recomendación a la política, a la universidad, a la sociedad en general, lo que ustedes quieran, digamos, en dónde poner un foco, como una recomendación y ya un cierre de cada uno de ustedes. María Angélica, Dos cositas, si me permitís. A sí. propósito del Poder Judicial y su independencia, a fin del año pasado la Corte Suprema emitió un fallo que quizás no tuvo demasiado permeabilidad en la opinión pública, pero importantísimo. Limitó las reelecciones indefinidas en la provincia de Formosa y Hermosa. dijo que eso afectaba no solamente la división de poderes y la periodicidad de mandatos, distinguió entre periodicidad y alternancia, sino también el federalismo. Y como recomendación, yo diría que necesitamos una revolución educativa. Mencionaste la universidad. La universidad tiene un papel esencial. Cada vez que reflexiona sobre las cuestiones de nuestro país y ejerce esa docencia institucional, ayuda al ciudadano a conocer. Y conociendo puede decidir y decidir cada vez mejor. Y una esperanza. La democracia tiene como valor adicional que hace visibles los problemas. Y haciendo visibles los problemas es el camino para empezar a resolverlos. Así que lo que decía el doctor Maqueda y la misión que has unido después de haber dejado la Corte Suprema, esto de hablar oportuna e inoportunamente en la defensa de las instituciones. Cada uno de nosotros podemos sí colaborar, a veces diciendo que no, a veces poniendo un freno, siempre pensando que la democracia puede tener muchos defectos, pero es el mejor sistema que hasta ahora han inventado las personas. Muchas gracias, María Angélica. Juan Carlos. Bueno, voy a coincidir una vez más con María Angélica y toda su sabiduría. Yo pienso que la educación, que tiene tanto prestigio en Argentina, a pesar de todo lo que se la critica y a pesar
de los estudios que han corroborado que hay una baja de la calidad institucional, sobre todo en los niveles escolares primarios y secundarios, pero es decisiva para tratar de llegar al ciudadano. O sea, la educación pública y la privada también siguen siendo las vías que tenemos, más allá de todo este torrente de medios de comunicación masivos que se están dando en los últimos tiempos, sobre todo en las redes. Yo creo de que nada llega a enseñar como puede enseñar la escuela, como puede enseñar el colegio, como puede enseñar la universidad. Y me parece de que ahí hay una clave. Hay que hablar en el lenguaje que los chicos nos puedan entender y hay que hacerles ver el valor de las instituciones democráticas para el desarrollo económico y social de un país. ¿Cuáles son las relaciones que hay entre la economía y la política? Entre la economía, el derecho y la política. Y me parece que eso es clave. O sea, seguir alertando sobre la debilidad de las instituciones en este momento malo en el mundo y al mismo tiempo tratar de reforzar la educación sobre las instituciones. Bueno, un lujo, realmente Gracias. un lujo haberlos tenido, haberlos escuchado. Me gusta todo esto último y sobre todo esa idea que los dos lo han tomado en realidad como una misión propia, ¿no? Que es Sí, sí. hablar, visibilizar, incomodar también con la palabra. Y me parece que no debemos renunciar a eso, porque lo peor que le puede pasar a una sociedad frente a este debilitamiento que vivimos de la democracia es bajar los brazos. Al contrario, cada vez necesitamos más los brazos levantados para defender esto tan preciado que tenemos, que es una democracia, que lo dijo María Angélica al comienzo, una democracia que tiene en términos electorales la posibilidad de arreglar, incluso de recomponer y de corregir dentro de las propias reglas que por suerte siguen existiendo. Así que, bueno, un lujo, realmente hasta podría decir que tal vez hasta podamos volver a invitarlos para ampliar un poquito estos temas porque ha sido muy atractiva la conversación y muy a propósito de lo que es el tema que tenemos en este ciclo durante este año. Así que muchísimas gracias. Te paso, Gastón, para que hagas el cierre. Bueno, muchas gracias, Margarita, muchas gracias a los oradores, muchísimas reflexiones. Queda muy abierto el tema, sería interesante volver a invitarlos. Me quedé pensando en que la cuestión de los límites institucionales que en nuestro país parece que se rebasaran, a veces, decía Angélica, se rebasan en el diálogo público, pero luego funcionan los controles. El doctor Maqueda también dieron varios ejemplos. No pasan solamente en nuestro país, decía el doctor Maqueda, pasaron en lugares en el mundo que uno ni se imaginaría, o no se hubiera imaginado que ocurrirían. Pero además esos rebasamientos institucionales no solo los hace el Poder Ejecutivo. Hay dos ejemplos del Poder Judicial que son muy recientes, que por suerte va a funcionar el control porque están en la Corte. Uno es el caso Levinas. Frente a la reacción de la decisión de la Corte del caso Levinas, las cámaras nacionales dictaron plenarios por los cuales justifican apartarse de la doctrina de la Corte. Bueno, lo justifican, pero en los hechos se constituyen tribunales de revisión de la decisión de la Corte, lo cual parecería que rediseñan o hacen un nuevo diseño institucional. Y eso también exorbita. Eh, por suerte eso está a decisión de la Corte también, o cada caso llega a la Corte nuevamente, pero hay que prestar atención, no solamente el Poder Ejecutivo. Y otra cuestión, el famoso DNU 70, tan controvertido. El Tribunal de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo decide la inconstitucionalidad sin que se plantee un caso concreto, lo cual también exorbita y también significa un rediseño institucional. También, por suerte, esto llega a la Corte. No sabemos a ciencia cierta
si llegó con efecto devolutivo o suspensivo, no sabemos si está vigente ese capítulo laboral, pero lo que quiero señalar es que no solo el Poder Ejecutivo a veces se va de los límites, sino que también otros poderes del Estado, y esperemos que también funcionen los controles, porque todos queremos vivir en democracia, en república y con seguridad jurídica. No era mi intención rearmar la conferencia y seguir discutiendo esto, que veo que puede ser interesante. Tal vez en otro momento la podemos seguir. Bueno, muchas gracias al doctor Maqueda, a la doctora Geli, que es premiada por nuestra universidad, un orgullo para nosotros, y a vos, Margarita, sobre todo, por haber organizado esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y hasta pronto, ¿eh? Los despido. Chau, chau. Gracias. Gracias. Gracias.